Bueno, con nuestro grupo vamos a exponer las teorías del aprendizaje y su contribución a la educación. En esta oportunidad, a través de la psicogenética de Jean Piaget. Este biólogo suizo, Jean Piaget, también estudió filosofía, psicología, sociología y religión. Es autor de una importante teoría respecto del desarrollo del conocimiento en el ser humano, teoría conocida también como epistemología genética. En este video vamos a explicar un resumen de sus estudios sobre la evolución del niño y cómo esos procesos son tenidos en cuenta en las ciencias de la educación. Si bien Piaget no fue un pedagogo, su trabajo es fundamental para el desarrollo del pensamiento y del aprendizaje humano. Él consideraba que los individuos construyen su comprensión del mundo a través de experiencias y reflexiones, formando el conocimiento desde un nivel inferior a uno superior. Para el estudio del desarrollo intelectual, utilizó métodos de investigación que incluían observación del comportamiento espontáneo de los niños y la adaptación de preguntas y tareas en esos test centrándose en lo que ellos ya sabían. Según Piaget, la construcción del conocimiento es un proceso activo y progresivo del individuo a través de su interacción con el mundo. Existen dos tendencias básicas que son la organización y la adaptación. Por un lado, la organización es una tendencia innata a combinar, ordenar, combinar y reordenar los pensamientos y conductas en sistemas o categorías mentales llamadas esquemas, que son los bloques o estructuras básicas de construcción del pensamiento. Esto nos permite representar mentalmente objetos y acontecimientos. A medida que se desarrollan nuevos esquemas, la conducta se vuelve más compleja y adecuada al ambiente. La adaptación es el ajuste al entorno y está formada por dos procesos complementarios. La asimilación, que es cuando se aprende algo nuevo ajustándolo a lo que ya se conoce, y la acomodación, que es cuando al aprender algo nuevo la persona debe cambiar los esquemas mentales existentes. Bueno, vamos a desarrollar las etapas del desarrollo que postula Piaget, donde dice que el pensamiento humano ocurre a través de 4 etapas que son distintas. Son etapas que presentan un orden, pero que están marcadas por edades, pero esas edades son solo guías generales y no son como etiquetas estrictas. La primera etapa es la sensorio-motriz, que va aproximadamente de los 0 a los 2 años. Está marcada por los sentidos y el movimiento. Por ejemplo, un bebé no lee libros ni hace cálculos, lo que hace es observar lo que hay a su alrededor, escucha sonidos, se mueve, gatea, camina, se agita, toca todo lo que encuentra y por supuesto se lleva toda la boca para saborearlo y reconocerlo. Su pensamiento está totalmente ligado a esas acciones físicas que reciben sus sentidos. Es como si su cuerpo y sus sentidos fueran su única herramienta para entender cómo funciona el mundo. Otra característica es la permanencia del objeto. Al principio, si un bebé no ve un juguete, es como si dejara de existir, pero poco a poco aprende a ver que los objetos no desaparecen solo porque no lo está viendo o tocando. Si esconde un sonajero debajo de una manta, el bebé lo busca porque sabe que sigue ahí. Esa comprensión es crucial porque significa que el bebé está empezando a crear una imagen mental o representación de las cosas en su cabeza, incluso cuando no están presentes. También pasan de los reflejos a acciones con propósito. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, un recién nacido tiene muchos reflejos, acciones automáticas como chupar, pero a medida que crece esas acciones se vuelven intencionadas. Por ejemplo, en lugar de mover solo la mano al azar, lo que hace el bebé es estira su mano para agarrar la mamadera. Una acción dirigida hacia una meta. Luego empieza a combinar acciones simples en secuencias más complejas para lograr algo. Un ejemplo sería ver un juguete en un lugar alto y
toma una mantita o algo como para acercarlo al juguete o agarrarlo, ¿sí? Revertir también acciones físicas. ¿Qué significa esto? Que en esta etapa el bebé aprende a deshacer básicamente algunas acciones. Por ejemplo, si un bebé empuja un objeto, aprende también a traerlo de vuelta. O si, no sé, hace una torre de bloquis, aprende a desarmarlo y volver a armarlo. La capacidad de revertir una acción mentalmente, como deshacer un cálculo en su cabeza sin mover nada, vendrá en etapas más adelante. Bueno, la etapa 2 se llama preoperacional y es aproximadamente de los 2 a los 7 años. En esta etapa el niño comienza a usar su mente para resolver problemas, pero de una manera muy básica. Piaget las llama operaciones mentales a las capacidades de pensar lógicamente y manipular ideas en la cabeza. Los niños de 2 a 7 años empiezan a acercarse a esta habilidad, pero aún no son capaces de hacer operaciones lógicas complejas, como las que veremos en las siguientes etapas. Por ejemplo, el poder del lenguaje y el pensamiento simbólico, que es la llamada función semiótica, en donde el niño se vuelve un maestro de la imaginación, aprende a usar símbolos, es decir, usa una cosa para representar otra. Esta capacidad de usar símbolos se llama función semiótica, es lo que permite al niño desarrollar el lenguaje de forma increíble. ¿Y cómo empieza? Con el juego de roles o simulación, un niño que finge que una escoba es un caballo o que juega a ser el médico está usando la función semiótica. Otra característica es el pensamiento en una sola dirección. La dificultad con la conservación. ¿Qué es la conservación? Es la idea de la cantidad de algo que se mantiene igual aunque cambie su apariencia. Por ejemplo, la misma cantidad de agua sigue siendo la misma cantidad de agua. No importa si está en un vaso ancho o en un vaso alto y delgado. ¿Por qué cuesta? Porque tienden a enfocarse o centrar su atención en un solo aspecto de la situación. Si ven el agua en el vaso alto, solo se fijan en la altura y piensan que más alto es más cantidad de agua, ignorando que el vaso también es más delgado. No pueden ver múltiples dimensiones a la vez. Otra característica importante es el egocentrismo, pero no es egoísmo, es otra perspectiva. Esta es otra característica muy conocida de esta etapa. No significa que el niño sea egoísta, sino que le cuesta mucho ponerse en el lugar de otra persona. Tiende a asumir que los demás ven el mundo, sienten y piensan exactamente como él. Un ejemplo clásico es si un niño está emocionado por un juguete, puede pensar que todo el mundo a su alrededor también debería estar igualmente emocionado, sin entender que los demás tienen sus propios sentimientos y pensamientos. En resumen, la etapa preoperacional, los niños desarrollan la imaginación, el lenguaje, pero su lógica aún es muy limitada, lo que les impide entender conceptos como la conservación o ver el mundo desde la perspectiva de otra persona. Bien, vamos a pasar a la etapa de las operaciones concretas, que esta es aproximadamente de 7 a 11 años. Se caracteriza por el pensamiento lógico o concreto ligado a objetos y situaciones específicas y reales, donde logran entender la conservación basándose en la comprensión de 3 aspectos. Uno es la identidad, que es la materia, es la misma si no se añade ni quita nada. Después está la compensación, que es un cambio en una dimensión, es compensado por un cambio en otra, como altura y ancho. Y la reversibilidad, que es la capacidad de revertir mentalmente el cambio. En esta etapa se desarrollan las habilidades de clasificación, agrupar objetos y categorías y entender la inclusión de clases, y la seriación, que es ordenar elementos secuencialmente según un criterio, por ejemplo el tamaño.
Y aunque su pensamiento es mucho más lógico y organizado que en la etapa anterior, todavía les resulta difícil razonar sobre problemas hipotéticos o abstractos, ¿no? Que impliquen la coordinación de muchos factores simultáneamente. Bueno, después tenemos la etapa de las operaciones formales, que es aproximadamente de 11 años hasta la edad adulta. En esta etapa el pensamiento vuelve a ser abstracto y lógico. Se vuelve abstracto y lógico. Ya no están limitados a pensar solo que es real y presente. Son capaces de utilizar el razonamiento hipotético educativo, que es a partir de una suposición general para deducir impliciciones específicas. Y después está el razonamiento inductivo, que es usar observaciones específicas para identificar principios generales. Estas pueden generar y evaluar sistemáticamente diferentes posibilidades. Bien, después, a diferencia del egocentrismo preoperacional, no niegan que otros tengan diferentes puntos de vista, sino que se centran excesivamente en sus propias ideas y sentimientos, lo que puede llevar a la sensación de tener una audiencia imaginaria. Bien, vamos a ir concluyendo nuestro video hablando del conflicto cognitivo que se da en todas estas etapas de desarrollo del conocimiento, que las hemos estado comentando hasta ahora. El individuo en cualquiera de estas etapas puede manifestar una situación de conflicto cuando se encuentra ante algo que no puede asimilar con los esquemas mentales actuales, con los que tiene hasta ese momento desarrollados. Esto produce una especie de desequilibrio, una incomodidad que lo motiva a buscar una solución teniendo que modificar sus esquemas para incorporar lo nuevo y lograr un estado de equilibrio. Ya, perdón. Bueno, y como conclusión, hay una opinión que es compartida por los integrantes de este grupo, y es que la teoría del desarrollo cognitivo de nuestro querido Jean Piaget, a quien hemos estado estudiando, investigando, conociendo, ha experimentado un pequeño desfasaje. Tengamos en cuenta que es una teoría de hace aproximadamente 100 años, y en las últimas décadas como que se ha ido corriendo un poco el tema de los desarrollos de las distintas etapas por edades, el rango etario, digamos. Esto se puede percibir por algunas características de los niños actuales, debido a la sobreexposición que tienen a la información desde muy temprana edad, la sobreestimulación temprana también, y un grado mayor de evolución en general de la humanidad. Quedan ustedes invitados a profundizar sobre esta hipótesis, ya sea para reafirmarla o para refutarla. Les pedimos el mayor rigor científico posible, pero ver si coinciden o no con esto de que está un poco desactualizada esta teoría del desarrollo cognitivo, aunque lo hemos seguido estudiando y desarrollando hasta ahora.